Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana dándoles la bienvenida una vez más a su canal Gilberto Pasma. En esta oportunidad vamos a tratar de reparar este reproductor MP3, que lo que nos comentan que hace es de que no carga, con la pila no trabaja y sin embargo cuando le conectan el cargador todo le funciona a reserva de la carga de la batería. Vamos a ver cómo está hecho o constituido. Aquí como podemos ver están los botones de sus memorias, de este lado también su display, aunque ya se ve un poquito borroso, pero bueno, ahí está el display. Aquí tiene la entrada de lo que sería la SD, la entrada de micrófono y de auxiliar, la entrada de USB, este es su interruptor de encendido y también volumen, su antena, esto es para cambiar de funciones y aquí pues obviamente la parte de la alimentación. Ya de este lado pues no tenemos absolutamente nada y de este lado tenemos la pila. Nos dice que es un amplificador digital multifunción, es el modelo número MA-007 y está alimentado a través de una corriente de 5 volts y 500 miliamperes. Bueno, vamos entonces a dar inicio con nuestra sección de saludos especiales para poder dar inicio también a nuestro video. En esta ocasión los saludos especiales son para Sabrina García Sosa, Diego Javier Arroba, Gustavo Villalobos, Diego Cardoso, Santiago Torrado, Jafet Granados, River Pro, Rubén Domínguez, Romina Maceiro, Alfonso Guido, Ángel Sosa Lara, Concepción Maldonado, David Rosales, Mariela González Camero, Luis Cristóbal Sánchez Rodríguez, Cele Torales, Juanca S., Ale Jau, Andrés Espinosa e Ignacio Corsi. Todos ustedes, como siempre, reciban un especial agradecimiento y saludo por habernos acompañado en videos anteriores, con sus comentarios, con sus likes y con su compañía. Invitándolos a que permanezcan con nosotros y sigamos haciendo crecer esta comunidad. Ahora sí vamos a dar inicio entonces con el video. Lo primero que vamos a tratar de ver es que efectivamente prenda. Como nos dice el dueño, dice que sin batería sí prende. Cuando conectamos la batería y descargamos el eliminador, obviamente ya no nos hace nada. Y aparte no nos carga. Entonces vamos a conectarle la alimentación de los 5 volts. Vamos a conectar el cargador y vamos a ver que efectivamente este aparatito esté prendiendo. Aquí voy a bajarle un poquito la luz para que veamos lo que está mandando en el mensaje del display. Ahí está esperando la memoria SD o la USB. Vamos a cambiar la función. Y vemos efectivamente que ahí el radio está funcionando. Es decir que sí tiene volumen. Vamos a buscar unas estaciones y vamos a ver que efectivamente está trabajando. Ahora, lo que nos dice es que no está cargando. Una prueba que vamos a hacer es medir primero qué voltaje nos está entregando en las terminales de la batería, ya que de acuerdo a esto nos dice que no está cargando. Y ahora con sus puntas, obviamente sabemos que la parte del resorte es negativo y la otra parte o la otra terminal es positivo. Y vamos a ver qué voltaje nos entrega. Aquí vemos que nos está entregando un voltaje de 2.24 volts. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente en ese voltaje no es suficiente para que nosotros podamos alimentar una batería. Vamos también ahora a conectar la batería. Vamos a probar nuevamente con nuestro multímetro y vamos a ver las terminales de la batería. En este caso de estas pilas, recuerden que cuando tiene la marca, esa marca corresponde al positivo, porque en algunas no viene marcado. Vamos a hacer el contacto y del otro lado vamos a conectar el negativo. Si se dan cuenta, nos da un voltaje de 3.59 volts. Eso quiere decir que por lo menos tiene una batería, pues digamos más o menos suficiente para que prenda nuestro dispositivo. Vamos a hacer la prueba porque nos decían que no prendía. Ya vamos a desconectarlo. Aquí tengan cuidado, conectamos nuestra pila y aquí teóricamente nos debería de funcionar. Si se dan cuenta qué es lo que está pasando entonces, llega voltaje, pero es un voltaje que hace que la pila se mantenga muy bajo y no carga. Por eso, si nosotros le metemos una pila cargada, pues sí va a funcionar hasta que llegue el momento en el que se descargue la pila. ¿Por qué hace esto? Este tipo de aparatos tienen un circuito interno que controla la carga de las baterías y también controla la descarga. En este caso, cuando ya está muy baja el voltaje de la batería, lo que provoca es que el aparato se apague, digamos, entre en un modo de protección con la finalidad de proteger la batería, pero eso ya no lo está haciendo. Ahora, aquí en estas terminales, cuando nosotros conectamos el cargador, pues obviamente debe de recibir un mínimo de 4.5 hasta 5 volts. Bueno, vamos entonces a ver, ya previamente le había quitado unos tornillos para que no nos fuera tan largo el proceso. Vamos a quitar nada más el que dejamos para que estuviera trabajando o deteniéndose y vamos a destapar.
Retiramos el tornillo para que no se nos vaya a perder. Y fíjense dónde van las conexiones. Aquí es muy importante que tengan en cuenta cómo está conectado nuestro dispositivo, porque podemos ver cómo son circuitos pequeños, muchos de los conectores son muy similares. Vamos a hacer un acercamiento para que veamos lo que les comento. Si se dan cuenta, de entrada estos dos cables vienen con un conector blanco. Lo único que nos diferencia es que el rojo es de, en este caso, la batería o la carga, y el otro es blanco en el caso de lo que viene ya pegado en el PCB y corresponde a nuestra bocina. Vamos a desconectarlo y podemos ver que este es blanco, y desconectamos este y vamos a ver que este es rojo. Eso es la única diferencia, pero si nosotros vemos en este caso los conectores que tenemos, pues podemos darnos cuenta que son iguales. Por eso es importante que tengan bien presente de dónde desconectan, para que al momento de que vuelvan a armar, pues armen correctamente. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué es lo que pasa en este circuito. Una vez que lo desconectamos, vamos ahorita a quitar esto para que no nos estorbe y vamos a retirar el circuito. En este caso el circuito viene detenido por unos tornillos que ahorita que vamos a volver a armar, vamos a darnos cuenta dónde están. De hecho, aquí ven un hoyito que corresponde al tornillo, en este caso este de aquí, y tenemos este otro de aquí, que son las partes en las que podemos sujetar nuestro circuito. Bien, ahora vamos a ver, entonces vamos también a quitar esta parte de acá. Vamos a hacer entonces la revisión visual de nuestro circuito. Vamos a ver qué encontramos dañado para ver por dónde puede haber estado la falla. Esta es una de las recomendaciones que yo les doy siempre, de que hagan la revisión visual de sus circuitos para buscar soldaduras frías o, en su defecto, componentes que visualmente se vean dañados. Aquí podemos ver la parte de arriba de nuestro potenciómetro y ahí vemos una de sus primeras soldaduras. En esta parte se ve bien. Aquí tenemos la entrada de la tarjeta micro SD, también vemos sus soldaduras, no se ven mal. Aquí tenemos los conectores de audio y de lo que serían los audífonos y el micrófono. Vamos revisando soldaduras, vemos que todas se ven en buen estado. Aquí está el otro conector. No se ven dañados. Aquí tenemos el conector de la memoria USB. Vemos que también sus soldaduras se ven en buen estado. Y aquí tenemos los pulsadores con los que conectamos o manejamos las funciones. Hasta aquí no hemos encontrado ningún componente malo. Vamos a darle la vuelta para poder ver la parte contraria. Y vemos también el microcontrolador, un capacitor que se ve en buen estado. Aquí tenemos más capacitores, resistencias, que también están en buen estado. Aquí vemos el conector de la bocina, también se encuentra en buen estado. Seguimos revisando, vemos los pines. Vamos viendo las soldaduras, como les digo, tenemos que ir checando. Principalmente ahorita la revisión es visual y vamos a ir checando que los componentes no se vean dañados. Toda esta parte de aquí que estamos revisando ahorita no corresponde a la parte de la alimentación, que es donde nos está dando el problema, pero es importante que chequemos también para ver si no tenemos otro componente dañado que haya provocado el problema. Lo que nos comenta el dueño es que, según esto, le pusieron mala pila. El polo positivo se lo pusieron en el negativo. La dejaron así un rato y de momento vieron que empezó a sacar humo. Eso nos indica que de alguna manera pues debe de haber algún componente que se dañó visualmente por el humo que dice que sacó y que a partir de ahí pues ya dejó de funcionar. Bueno, hasta aquí ahorita no hemos encontrado nada malo y ahora sí vamos a empezar a ver la parte de la alimentación. Vamos a girarlo para poderlo acomodar.
Y aquí vemos uno de los componentes raros. Si se dan cuenta, se ve este componente medio inflado. Y aparte no se alcanza a ver ya bien su nomenclatura. Vamos a seguir. Vemos que tiene este componente al lado, que es el DW1. En este de aquí se alcanza a distinguir un número 82.0 y ya no se alcanza a distinguir lo demás. Visualmente, pues prácticamente es el único componente que se ha encontrado dañado y sería sobre el que nos vamos a enfocar. Revisamos todo lo que nos falta del circuito. Y observamos que no, afortunadamente no hay ningún otro componente dañado. Entonces vamos a enfocarnos en este componente y vamos a ver qué pasa. Como les digo, no se alcanza a distinguir la nomenclatura bien, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les repito, como ya sabemos que esta parte es la parte de carga, este circuito básicamente es un circuito que le ponen de protección. Quiere decir que si nosotros buscamos la nomenclatura, ya sea en otra tarjeta similar o en su defecto lo buscamos en internet, vamos a ver una de las páginas de internet donde nos va a dar la pauta precisamente para saber qué nomenclatura tiene y qué es lo que necesitamos cambiar. Ahora, como podemos ver en pantalla, tenemos aquí nosotros un circuito que nos dice que es el circuito de protección de batería y nos damos cuenta que aquí tenemos en el U7, tenemos marcado el componente que tenemos en la placa física DW01A y del lado izquierdo vemos que tenemos un componente marcado como FS8205A. Si se fijaron, lográbamos ver un 82.0, no se lograba ver lo demás en la nomenclatura por el componente que se dañó, pero sí podemos observar entonces ese 82.0. Y con esto, entonces, con este circuitito, pues podemos comprobar que el componente a cambiar sería con esta nomenclatura. Podemos ver entonces, buscando la información de ese componente, vamos a ver entonces para qué nos sirve. Nos dice que es un regulador de alta eficiencia. Por eso es que precisamente el circuito no está funcionando bien. Vamos a proceder entonces a hacer el cambio de este componente. Observen que no se le ve algún indicador, como por ejemplo en este de aquí tenemos este puntito que nos indicaría cuál es la posición del pin número 1. En este caso no se alcanza a ver, pero el detalle es que la nomenclatura está viéndolo en esta posición. El 8205, el 8 nos queda del lado izquierdo. Eso porque se los comento, porque el componente que vamos a sustituir tampoco viene marcado cuál es su punto número 1 o su pin número 1. Sin embargo, por la nomenclatura pues podemos deducir la posición. Vamos a hacer entonces la soldadura. Ya que tenemos acomodado nuestro PCB, entonces vamos a proceder a desoldar. Vamos a proceder a desoldarlo y vamos a poner un poquito de flux. Esto con la finalidad de que no dañemos ninguna otra parte de nuestro circuito y que se caliente únicamente la parte que necesitamos desoldar. Una vez que pongamos el flux, vamos a tener también que agregar un poquito de soldadura, como les digo, para poder desprender el componente. Y le vamos a aplicar la misma soldadura de los dos lados. Esto con la finalidad de que podamos, ya una vez que tiene soldadura, podamos ir desprendiéndolo con calor. Ya lo retiramos y vamos a retirar ahora el exceso de soldadura. Y ahora vamos a limpiar para que no nos queden residuos de la soldadura anterior y podamos aplicar correctamente nuestro componente. Como podemos observar, aunque el componente tiene 6 terminales, realmente son 4 nada más las únicas que trabajan. Y ahora vamos a colocar entonces el componente que vamos a tener que soldar. Vamos a aplicar un poco de soldadura para que podamos colocar nuestro nuevo componente. Hacemos lo mismo del otro lado para que podamos, les repito, colocar nuestro dispositivo. Una vez que lo tenemos ya con soldadura, vamos a colocar el nuevo componente. Nuevamente vamos a aplicar un poco de flux. Y colocamos el reemplazo del componente. Una vez que lo tenemos acomodado, vamos a utilizar una pincita para que lo podamos detener y no se nos mueva.
quede fijo y también no nos quede mal soldado. Vamos a ponerle soldadura a nuestro cautín y procedemos entonces a soldar. Lo mismo vamos a hacer para el otro lado. Como ya tenemos fijo de un lado, ya podemos quitar entonces nuestras pinzas. Una vez que lo tenemos soldado, vamos a limpiar el circuito, vamos a ponerle un poquito de alcohol isopropílico y a cepillar, a manera de limpiar las soldaduras que acabamos de realizar. Y vamos a revisar entonces que nuestras soldaduras hayan quedado bien y completas. El siguiente paso, después de haber ya verificado que nuestras soldaduras quedaron bien, que la posición de los componentes están correctos, vamos a ver si efectivamente fue el único daño que tenía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a alimentar entonces con nuestro cargador, y en este conector, que es el conector de la batería, nos tiene que entregar mínimo 4.5 volts o hasta 5 volts. Recuerden que la prueba que hicimos cuando nuestro reproductor estaba armado nos estaba entregando 2 y algo de volts. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a conectar y vamos a medir con el multímetro. Entre estas dos puntas vamos a ver qué voltaje nos entrega. Si se dan cuenta, nos está entregando ya un voltaje de 4.82. Aquí el negativo ahorita nos lo está dando porque está invertida la polaridad de las puntas, pero si corregimos, vamos a ver que tenemos entonces ya un voltaje de 4.82 volts. Quiere decir que con esto ya corregimos entonces la falla de nuestro reproductor. Ahora sí, podemos desconectar. Y pues ya lo que nos faltaría sería volver a armar. Quiero hacerles una observación también. Si se fijaron, cuando nosotros desarmamos, no traíamos ningún cable soldado a nuestra placa. Nada más teníamos conectados este y este conector. Ese cable al que hago referencia es el cable de la antena. Si se fijan en nuestra placa, aquí viene un identificador que dice AND, y este punto es el que tenemos que conectar a ese cable de la antena. Si no, nosotros no vamos a tener buena recepción. Quiere decir que lo tenemos que soldar de este lado, y ese cablecito que les digo, viendo la parte correspondiente a la antena, si se dan cuenta, aquí viene una soldadura y tenemos este cable prácticamente suelto. Este es el cable que les hago mención. Entonces vamos a tener que soldarlo precisamente para que nuestra antena pues haga la función correspondiente. Si no, lo vamos a arreglar de una cosa y lo vamos a dejar descompuesto de otra. En este caso entonces pues simplemente vamos a colocarlo, vamos a soldarlo y vamos a tener cuidado a la hora de armar para que este no se nos vuelva a desoldar. Eso me indica que pues prácticamente esta bocinita o este reproductor, pues antes de habérmelo traído ya lo habían desarmado, probablemente tratando de hacerle alguna revisión, y sin querer no se dieron cuenta de que habían desoldado ese cable. Bien, una vez que entonces ya lo tenemos soldado, ahora sí vamos a proceder a armar. El armado vamos a ver que sea con cuidado, precisamente para que no vayamos a dañar algo más y en lugar de haber hecho la reparación salgamos descomponiendo nuestros equipos. Entonces ahora sí vamos a acomodar los tornillitos que les comenté, con los que vamos a fijar nuestro PCB. No sé si se alcanza a ver bien. Aquí tiene que ser a tope, con cuidado, porque recuerden que son partes de plástico. Colocamos el otro tornillito y también lo acomodamos. Bien, ya lo tenemos fijo, entonces ya no debe de tener problema. Aquí, como vemos, los botones sí nos están haciendo buen contacto, buena función, y entonces ya no tendríamos problema. Procederíamos entonces ahora a conectar. Recuerden que el conector blanco fue de la bocina.
para que nosotros lo dejemos bien acomodado. Los cables vamos a procurar que no nos queden cerca de la bocina, por lo menos el de la antena. Y este también, para que a la hora que nosotros ensamblemos la otra parte no nos estorbe. Vamos a colocar entonces ahora nuestro conector de la batería. Y ya podemos entonces tapar. Ahora sí, ya nada más es cosa de poner los últimos tornillos. Acomodamos. Aquí vamos a apoyarnos con las pinzas, porque normalmente estos tornillitos nos gana el imán de la bocina porque está muy cerquita y luego cuesta trabajo colocarlo. Una vez que ya lo tenemos colocado, lo apretamos. Aquí llevaba otro tornillito, pero como les digo, como esta bocina ya la habían desarmado, lo apretaron de más y se rompió el postecito. Entonces, pues prácticamente ya lo dejamos así. Ahora, la última prueba que vamos a hacer, entonces, es conectar nuestra batería. Recuerden lo que les dije, estas baterías traen normalmente una marca, las que no vienen indicadas con el signo positivo y negativo, y las que tienen esta especie de bisel es el lado positivo y del otro lado es el lado negativo, para que no vayamos a cometer el mismo error de conectar la invertida y que se nos vuelva a quemar. Bueno, entonces ya por último vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es que prenda, que no nos haya quedado nada mal. Ahí ya prendió, voy a oscurecer un poquito más la luz. Ahí está prendiendo. Ahí tenemos el radio. Tiene su volumen. Y bueno, ahora la prueba de fuego. Ya vimos que está trabajando con la pila. Hace rato que la prendimos. Aquí estas pantallitas tienen un indicador de carga cuando se conecta y aprecia una especie como de muñequito aquí. Y hace ratito no nos aparecía. Entonces vamos a conectar y vamos a ver si ese indicador se enciende. Como podemos ver, ahí está el indicador de carga. Quiere decir que entonces ya quedó corregido el error que tenía esta bocinita. Obviamente ya cuando está cargado este muñequito se apaga y vemos que de todos modos sigue prendiendo. Para que veamos la diferencia cuando nosotros estamos conectando sin batería, ese indicador no prende, no enciende. Aunque prendamos la bocina, no nos prende. ¿Sale? Entonces con esto pues estamos confirmando que efectivamente nuestra bocina ya quedó reparada. Vemos que desde que está apagado, luego aparece el símbolo de carga, y prendido de todos modos no se apaga y empieza en este caso a parpadear también la batería con un indicador de que está cargando. Pues con esto, amigos, llegamos al final de este video. Ya hicimos todas las pruebas requeridas y ya podemos decir que nuestra bocina o nuestro reproductor MP3 está funcionando. En este caso es una falla más que podemos agregar a la lista de las fallas clásicas. La primera es que puede fallar porque el centro de carga esté dañado. La segunda es que porque nuestro cable ya esté dañado o probablemente el cargador también. La tercera es que nuestra batería ya esté también fallando, ya no esté reteniendo la carga y por eso no nos dure. Y la última, que hasta ahorita vamos viendo en todos los videos que hemos hecho de reparaciones de bocinas, pues sería en este caso por este circuito integrado. Espero como siempre haya sido de utilidad, de su agrado, y les recuerdo que si conocen a alguien que les pueda ser de utilidad esta información, desde luego nunca duden en compartir. Invítenlos a que se suscriban, a que nos apoyen con sus comentarios, con sus likes y con su compañía. Les agradezco que hayan llegado conmigo hasta el final de este video y pues como siempre su amigo Gilberto Pastrana queda de ustedes hasta la próxima.